Para cerrar una herida es muy importante saber diferenciar lo que es una infección de una colonización. Nuestro invitado de hoy, pues, tuvo una colonización por bacterias y eso impedía el cierre de la herida. Pero no solamente eso, había un cuerpo extraño dentro de la herida y eso también hacía mucho más dificultoso la cicatrización. El dolor fue una causa de que él permaneciera en cama por mucho más tiempo después de una cirugía de corazón abierto. Lo que era de vital importancia, cerrar esa herida, mejorar el dolor, para que nuestro invitado de hoy pudiera tener un deambular más rápidamente y tener una recuperación más adecuada después de una cirugía como esta. Don Andrés, gracias por estar aquí con nosotros, estar aquí con el doctor de los pies. Don Andrés, yo quiero que usted me explique, nos explique a nosotros qué tipo de cirugía fue que le hicieron en el corazón, don Andrés. Bueno, fue un tipo de corazón abierto. Lamentablemente, como usted señala, tuvo un cuerpo extraño, quizá más de uno. Sí, quizá hubieron más de uno. Es decir, sacaron de su pierna una vena, la colocaron en el corazón, mejoraron la circulación del corazón, sí. Usted se siente muy bien del corazón, sí. Pero entonces no podía deambular, no podía caminar porque tenía un dolor terrible en esa herida que tenía ahí infectada, colonizada por bacterias y con un cuerpo extraño, con más de un cuerpo extraño, como usted dice. Porque cuando nosotros hicimos el debridaje, cuando hicimos la limpieza de la herida, nos encontramos que tenía un hilo de sutura metido ahí ya por 2 meses. Y no solamente eso, sino que había también pedazos de grapas y pedazos de metal metidos dentro de la herida. ¿Qué usted sentía cuando tenía esa herida así? ¿Qué pasó? ¿Usted empezó a ir al hospital? Yo me sentía impotente casi, porque la limpieza que regularmente se hacía en esa herida no funcionaba. Y gracias a usted, usted vio que las cosas empezaron un poquito a poco a funcionar. Sí, a mejorar. Además de la dificultad que usted tuvo para sacar ese cuerpo extraño, con más de una sesión de trabajo. Muy dificultoso. Sí, eso dificultó muchísimo el cierre de la herida. Después que nosotros tratamos de quitar todas esas bacterias que habían colonizado, pues nos encontramos que había ahí ese cuerpo extraño, estaba ese hilo ahí, había pedazos de grapa, tuvimos que limpiar todo eso. Pero quien sufría de verdad era usted, que era el que estaba con ese dolor. ¿Entiende? Entonces usted tenía ahí prácticamente una zanja, era como una línea que tenía ahí. Y eso también lo debilitó, usted se sentía débil, es decir, su corazón estaba bien, pero usted no se podía mover porque tenía esa debilidad, tenía ese dolor en esa pierna. ¿Qué usted sentía en ese momento? ¿Cómo usted se sentía en ese momento? Bueno, pero es inenarrable lo que yo sentía, porque era constantemente un dolor. Y gracias a usted que se le ocurrió las células madre con sangre centrifugada, con la misma propia sangre suya, con la misma propia sangre mía, y logró cerrar la separación de los bordes de las heridas es una de las causas también de que se impide la cicatrización, de que se impide el cierre de la herida. Don Andrés no solamente tenía una colonización por bacterias y cuerpos extraños dentro de esa herida, sino que también había una zanja, había un surco, los bordes de las heridas estaban muy amplios, estaban muy separados. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Que nosotros tuvimos que coger sangre, la misma sangre de don Andrés, meterla en una centrífuga especial, separar las células CD34, células madre, de las plaquetas, también los fibroblastos, y entonces colocar todo eso para rellenar todo ese hueco que quedó ahí. Es decir, desde que nosotros sacamos el cuerpo extraño, que sacamos el hilo, que sacamos las grapas, que limpiamos todas esas bacterias que habían colonizado esa herida, entonces tuvimos que pasar a otro proceso, que fue el de extraer su sangre y colocar ese coágulo de fibroblastos para cerrar entonces todo ese hilo, toda esa zanja que había producido durante 2 meses
es decir, en espera de una recuperación que para don Andrés en algún momento pensó que era imposible, ¿verdad, don Andrés? Que llegó un momento que usted se sintió frustrado. Frustrado, doctor. Gracias a usted no sufrí más. Hasta ahora me siento normal, casi un 100%. La locomoción era otra cosa que o en silla de ruedas o con bastones era que yo caminaba. Es decir, de esa manera fue que llegó don Andrés a nuestra consulta, en una silla de ruedas. Sí. Cuando todos ustedes saben que después de una cirugía de corazón abierto es vital que el paciente deambule, que el paciente camine. Eso es vital. ¿Por qué? Porque nos desprendemos ahí de un montón de complicaciones, como son las trombosis venosas profundas, que pueden convertirse en un tromboembolismo pulmonar y cegar la vida del paciente en cuestiones de minutos. Pero no solamente eso, ese corazón ahora necesita ejercitarse, ahora necesita caminar, necesita que usted se mueva de un lugar a otro. Si usted se queda estático, pues entonces esas arterias, ese corazón, pues no se va a desarrollar como nosotros queremos que se desarrolle, ese músculo cardíaco. Sí. Entonces, don Andrés se sentía con esa imposibilidad, o sea, sentado en una silla de ruedas después de una cirugía como esa, y no poder deambular, no poder caminar por el dolor que tenía, probablemente podríamos pensar que es negligencia médica. ¿Por qué? Porque esto es una situación que debió haber sido manejada de otra manera, debió haber sido tratada más a tiempo para impedir una complicación. Don Andrés, hoy en día, ¿cómo usted se siente hoy en día? ¿Qué usted está realizando para que su corazón vuelva a funcionar bien? Bueno, tengo que hacer el mayor esfuerzo para una total recuperación, pero el concurso que usted me ha prestado con su práctica médica ha resultado muy beneficioso. Definitivamente que prácticamente vital, es decir, su recuperación para su corazón no era posible sin sus piernas. No era posible, usted necesitaba caminar, usted necesitaba deambular. Yo tenía 2 zanjas ahí separadas y no, por más que daba limpieza de yodo y cosas así. Y montones de cremas que también le aplicaron. Nada, no funcionaba nada. Yo le agradezco que haya tenido la visión, vamos a decir así, de aplicarme en las células madre. Hubieron 2 factores importantes, don Andrés, en curar esa herida. El factor número 1 fue saber diferenciar lo que era una infección de una colonización. Cuando usted sabe esa diferenciación, usted sabe cómo trabajar. Entonces se quitó esa colonia de bacterias que estaba impidiendo la cicatrización. Al quitarse la colonia de bacterias y encontrar que encima de eso también había un cuerpo extraño, extraer también el cuerpo extraño. Y después el tercer paso, entonces, poner esas células madres, poner esos fibroblastos, poner esas plaquetas para que se regeneraran los tejidos y se produjera la cicatrización. Señores, fue un proceso largo. Don Andrés padeció mucho, sufrió mucho, muy probablemente por una negligencia médica, por un manejo inadecuado, después de haber realizado una cirugía tan costosa que pudo haber costado la vida de don Andrés. Es decir, cometer errores tan pequeños comparado con la cirugía que usted se le hizo. Es decir, cometer un error como este, después de una cirugía tan importante como la que se les realizó, es verdaderamente vergonzoso. Señores, en el próximo segmento haremos la conclusión del programa de hoy, que ha sido muy interesante, y quiero dar las gracias a don Andrés por estar con nosotros aquí en nuestro programa, a hablar de su experiencia, y la verdad es que yo sí me siento contento de que usted haya confiado en mí, don Andrés. Era a mi deber dar testimonio. Muchas gracias, don Andrés, muchas gracias por estar aquí. Cerrar heridas difíciles, cerrar heridas infectadas, cerrar heridas colonizadas por bacterias, cerrar heridas también con cuerpos extraños es bastante difícil y se necesita de una gran experiencia para manejarse.
A veces vemos médicos que están trabajando con heridas, están trabajando con situaciones y no saben cómo desenvolverse en una o en la otra. Por eso a veces cuando nuestra capacidad no es suficiente debemos referirla a un galeno, a un médico especialista con más experiencia para mejorar la calidad de vida del paciente. Señoras y señores, hoy tuvimos un caso interesantísimo en donde hubo una colonización por bacterias, pero los médicos que trataron primeramente esta herida no supieron manejar esta situación y por eso se prolongó por más tiempo el cierre de esta herida. Pero no solamente eso, también había un cuerpo extraño durante 2 meses que impedía también la cicatrización de este proceso, pues entonces quedó una gran herida abierta con los bordes bien separados y todo este hueco tenía que cerrarse y tuvimos que sacar sangre de la misma sangre del paciente, coger los fibroblastos, las células CD34 y las plaquetas para cerrar todo ese hueco ahí. En unas 3 a 4 semanas pudimos lograr el cierre de la herida y hacer que don Andrés deambulara, que pudiera caminar, que pudiera hacer sus ejercicios para que mejorara su condición también, para que mejorara su condición cardíaca. Señores, saber diferenciar una infección de una colonización, saber cuando hay un cuerpo extraño dentro de una herida y saber rellenar también los huecos cuando se producen heridas bien profundas es de vital importancia para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias y será hasta el próximo Doctor de los Pies.